Bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual os voy a hablar sobre el magnetismo y el electromagnetismo. El magnetismo es la propiedad que tienen ciertos elementos de atraer físicamente a otros elementos ferromagnéticos como el hierro, el cobalto, el níquel, entre otros. El magnetismo es la causa de un imán. Un imán natural se encuentra en la naturaleza en forma de mineral de magnetita, el cual es capaz de atraer físicamente pequeños trozos de hierro y elementos metálicos, con lo que podemos deducir que un imán posee una fuerza que atrae a otros materiales metálicos de acuerdo a la fuerza de atracción. En 1820, un físico danés llamado Christian Oester descubrió que una corriente eléctrica por un conductor eléctrico desviaba la aguja de una brújula en función de la intensidad de corriente. De ahí dedujo que la corriente eléctrica tenía una relación con el magnetismo, por lo que se movía la aguja de la brújula. Tenemos la brújula, la batería y un cable. Alimento, y como puedes ver se aprecia. Si ahora cambio la polaridad hacia la batería, la desviación es diferente. Como puedes ver, el campo magnético que genera el conductor es transversal al flujo de electrones, por lo que la desviación de la aguja es proporcional a la intensidad de corriente. Una forma de comprobar el sentido del campo magnético es mediante la regla de la mano, y es que cogiendo el conductor con la mano, el dedo pulgar indica el sentido de la corriente eléctrica y los dedos la dirección de las líneas de fuerza magnéticas. Un solenoide es un conductor que ha sido enrollado en forma de espiras o bobina. Cuando ocurre eso, el campo magnético generado por la circulación de corriente se magnifica, debido a que en cada espira se crea un pequeño campo magnético que se une al de la siguiente espira. Por lo tanto, el campo magnético de un conductor enrollado es mucho mayor que el de un conductor plano. De ahí se deduce que el paso de electrones por un conductor produce un campo magnético de magnitud eléctrica, por lo que se dice que es un campo electromagnético. Si a esa bobina le introduces un núcleo de hierro o acero dulce, la intensidad del campo electromagnético aumentará mucho más, ya que el campo magnético tiene un camino más fácil para su desplazamiento inductivo. ¿Quieres saber por qué? Para eso debemos de mirar en el interior de un imán. Generalmente, cuando los electrones se desplazan en el núcleo del átomo, los campos que crean tienden a moverse en todas direcciones y se anulan entre sí. Pero los átomos de ciertas sustancias magnéticas desprenden varios campos. Estos campos pueden combinarse para formar un campo mayor alrededor de todo el imán. Este campo es igual al que se produce en un cable cuando lleva corriente. Tiene un polo norte y un polo sur. Y cuando los campos magnéticos interactúan, desprenden fuerzas que producen movimiento. Se llaman líneas de fuerza a las líneas imaginarias, pero que se sienten de un campo magnético y que circula por el exterior de un imán desde el polo norte hacia el polo sur del mismo. Esa línea de fuerza, por lo tanto, tiene una dirección y una intensidad. Si pusiéramos un imán debajo de una hoja de papel y sobre la hoja tiráramos limaduras de acero, podríamos obtener una representación del campo magnético del imán. En esta imagen se puede representar las líneas de fuerza magnéticas como las líneas que salen del polo norte del imán y llegan al polo sur del mismo. En este sentido, las líneas salen de un extremo del imán y vuelven al otro extremo del imán a través del campo circundante. Convencionalmente se dice que las líneas de fuerza salen del polo norte y vuelven al polo sur, por lo que tienen una dirección y un sentido al igual que lo hace la corriente eléctrica. Tampoco hay que olvidar que las líneas de fuerza tienen una intensidad de acuerdo al material que forme el imán y su constitución interna, por lo que también podemos decir que el magnetismo tiene un circuito magnético de similitud al eléctrico. Así que comparando el campo magnético con el circuito eléctrico, podemos deducir que la fuerza de atracción o repulsión magnética de dos polos del mismo o diferente valor es directamente proporcional al valor de sus fuerzas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. La fuerza magnetomotriz es lo que causa la circulación de cargas magnéticas. Es una fuerza que obliga a las líneas de fuerzas a desplazarse, y es la causa de la inducción electromagnética. Se dice flujo magnético a las líneas de fuerza que produce el propio imán. Como un campo magnético tiene un número de líneas de fuerza, según su constitución se puede decir que el flujo magnético de un imán viene dado por el material del imán.
Por último, como el flujo magnético viene dado por el material del imán, se puede deducir que dependiendo del material se producirán más o menos líneas de fuerza, por lo que podemos establecer otro concepto de reluctancia magnética, como la propiedad del imán para ofrecer una resistencia física al desplazamiento del flujo magnético. Así que dado los tres conceptos básicos, podemos establecer el circuito magnético como la circulación de flujo magnético a través de un material que ofrece cierta reluctancia al desplazamiento del flujo. Así pues, en la siguiente imagen puedes ver un circuito magnético en el cual se observan las líneas de fuerza magnéticas circular por el imán, y entre la apertura magnética puedes ver cómo las líneas de fuerza circulan por el aire en vez de por el conductor magnético. Aquí tengo que hacer un inciso, y es que las líneas de fuerza de un imán que circulan por el interior de un material ferromagnético se llaman líneas de inducción, y las líneas que circulan por el exterior del imán, como en el caso del entrehierro, se llaman líneas de fuerza. Más adelante verás la diferencia entre ambas. De acuerdo a la fórmula inicial del magnetismo, cuando por una bobina de n espiras circula una corriente de intensidad I, el flujo magnético creado viene definido por la siguiente fórmula. El producto de n I viene definido como amperios vuelta y constituye la fuerza magnetomotriz. La intensidad del campo magnético que rodea la bobina aumenta al crecer la intensidad eléctrica o el número de vueltas. La cantidad de flujo magnético en cada caso se puede representar entonces de la siguiente manera. En el sistema de unidades MKS, metro, kilogramo y segundo, el Weber representa el flujo magnético y se describe como el flujo magnético que atravesando una espira produce una fuerza electromotriz de 1 voltio si lo hace en un segundo de tiempo a una velocidad uniforme. La tensión inducida produce una fuerza contraelectromotriz que verás en el siguiente vídeo. La fuerza magnetomotriz viene dada en 1 amperio por vuelta y la reluctancia se define en Rels, que es el amperio vuelta entre Weber. A continuación puedes ver sus equivalencias en el sistema internacional CGS. La saturación es cuando un campo magnético no puede crecer más aunque aumente la fuerza magnetomotriz, porque ha llegado a su valor máximo. Ese punto se llama punto de saturación, y aumentos grandes de fuerza magnetomotriz solo proporcionarán pequeñas variaciones despreciables en el flujo magnético. Esto es consecuencia de que cuando se alcanza el punto de saturación, todos los iones del interior del núcleo magnético están ordenados. Mayores aumentos de la fuerza magnetomotriz no van a aumentar el flujo magnético, por lo que llegado al punto de saturación se produce una pérdida de saturación. La histéresis es el retraso que experimenta la magnetización del núcleo en relación con la fuerza magnetizante. En la gráfica puedes ver que cuando aumenta la fuerza magnetizante sobre un núcleo ferromagnético, el flujo aumenta según la curva AB. Si en el punto B disminuye la corriente, el núcleo pierde su magnetismo según la curva BC. En el punto C, el flujo tiene un valor de 50.000 líneas, a pesar de que la fuerza magnetizante es cero. Para que desaparezca esta fuerza, hemos de aplicar una fuerza magnetomotriz contraria de 8 amperios vuelta. Este retraso es debido al magnetismo que conserva el propio núcleo al magnetizarse. Al aplicarse los 8 amperios vueltas, estamos neutralizando la magnetización del núcleo, lo cual se puede traducir en pérdida de energía llamada pérdida por histéresis.